La primera locomotora unificada de los ferrocarriles alemanes tras la recién terminada Primera Guerra Mundial fue la histórica BR-01, que aquí reproduce Fleischmann en su versión más moderna, la carenada, ya de época 5. Su exterior es relativamente sencillo, sin apenas protuberancias en las que tropezar, con ese aspecto que pretende darle más aerodinámica. El elemento de tracción se encuentra en el tender, donde porta dos aros de adherencia, uno a cada lado en el segundo eje. Sorprende su ligereza dado su tamaño en comparación con otras locomotoras Fleischmann o de otras marcas, lo que en rodadura puede resultar un hándicap. La documentación sobre el modelo es abundante y se encuentra bajo la caja de plástico blando, acompañando también una doble copia del águila imperial para colocar en su frontal, tal como explica en la pequeña nota con consejos importantes para el uso de los elementos suministrados, claro que en perfecto alemán, y como suele ser habitual, Fleischmann no acompaña traducción al castellano, aunque sí lo haga en otros 5 idiomas, además de aquel. Por suerte, no ocurre así con la tabla de funciones del decoder de sonido, que suele ser la excepción. Retirar la carcasa resulta bastante sencillo. El cuerpo de la locomotora está únicamente sujeto con un tornillo de estrella a retirar para dar acceso a la placa base junto con el decoder de sonido. La carcasa acompaña una placa de contrapeso para dar algo más de consistencia al elemento. Para retirarla del tender viene bien la ayuda de los socorridos palillos. Allí encontraremos, además del motor, también un contrapeso algo más voluminoso, necesario para proveer un mejor contacto de las ruedas tractoras a la vía. Este puede ser el momento de colocar el aguilucho, con 3 pequeños puntos de cola. La carcasa parece soportar bien esta, sin deteriorarse. A la hora de recomponer el modelo es necesario tener en cuenta la pequeña placa de cobre que hace las veces de muelle del bisel posterior, por lo que resulta conveniente introducir el tornillo que también la sujeta antes de colocarla en su lugar correcto. Y comprobar que las bielas giran libremente. Lo que guarda en su interior esta versión histórica de la locomotora es una buena factoría de sonidos, hasta 17 funciones, lo que nos obligará a tener una central potente o un ordenador con el programa adecuado para poder manipularlos en su totalidad. Una de las peculiaridades de esta locomotora es la luz parpadeante que simula el alma del hogar de la caldera cuando se alimenta con carbón. En rodadura se comporta correctamente, tanto en movimientos como prestaciones acompañados del ruido del motor, quizás demasiado elevado para mi gusto. Se desenvuelve bien y resulta vistosa con este grupo de vagones de la DSG alemana. Si bien su poco peso no favorece el contacto adecuado de las ruedas tractoras del tender, las de los aros de adherencia, claro, y puede llegar a patinar en una pendiente en curva, aunque no transporte convoy alguno. Por eso, en estas zonas, será conveniente hacerla circular a velocidades medias altas.